¿De qué sirven las campañas? ¿De qué han servido las campañas? ¿De qué han servido leyes tan punteras, tan avanzadas? ¿De qué nos sirven las palabras? Yo creo que ha servido, todo eso ha servido, y los medios de comunicación, con su manera de situarse en la realidad, han servido para concienciar cada vez a más gente de la necesidad de que esto pare de una vez. Yo creo que va a tardar mucho en parar, pero desde luego lo que no puede pasar es que nos rindamos. Nadie, ni las activistas, ni los activistas, ni las feministas, ni los feministas, ni los medios de comunicación, ni los intelectuales, ni, en fin, los trabajadores y las trabajadoras. No hay que rendirse de ninguna manera. Pero es cierto que aunque hemos andado una parte importante del camino, queda mucho por hacer. Queda tanto que podemos despertarnos cada mañana con la noticia de una muerte, de un asesinato, protagonizado por un chaval de 28 años, de 30, de 25. Quiero decir, los machistas maduros se han educado en la creencia de que el poder eran ellos, por lo tanto, se adueñan del poder y quien no se dobla ante su poder tiene que pagarlo. Pero algo ha fallado, algo muy grave, para que los jóvenes, los adolescentes, tengan unas reacciones machistas tan claras como se demuestran con asesinatos, pero también con persecución, acoso y maltrato psicológico a niñas adolescentes. ¿Qué ha fallado? Pues yo creo que, entre otras cosas, la educación. Los asesinatos no son el fracaso del sistema, sino la decisión del machista, del asesino, del maltratador. Y no debemos de caer en la trampa de la desesperación y en la trampa de la desesperanza, precisamente porque es lo que han estado jugando con ella a lo largo de la historia. Ellos ponen el posmachismo, ese machismo refinado en la forma, pero mucho más duro en el fondo que el machismo tradicional. Él utiliza el juego perverso para mostrar que todas las medidas que se han puesto en marcha para acabar con la desigualdad están fracasando precisamente porque hay resultados que son reactivos a esa respuesta social. El machismo mata porque las mujeres, como muy bien decías y decía Amparo, se rebelan frente al machista. Cuando una mujer permanece en el lugar donde la cultura y la sociedad ha dicho que debe permanecer, no hay más violencia que la propia violencia impuesta por la sociedad, ese control social, porque ya hace lo que tiene que hacer. A mí una mujer, después de una conferencia, una mujer mayor, se me acercó porque fui a un pueblo y me dio muchas gracias porque había ido a dar una conferencia al pueblo, que no iba gente a dar conferencia allí y tal, y de repente se vio un poco desorientada y me dice con cara de sorpresa: no vaya a pensar usted que yo he venido aquí porque mi marido me maltrata. Yo he venido porque este tema me interesa mucho. Y decía: a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y dijo después: claro, yo tampoco le da motivo. Entonces, la sensación de si estamos mejor o estamos peor es clara. Estamos mucho mejor. Todavía estamos lejos del nivel mínimo para considerarlo aceptable siquiera, ¿no? Pero el problema es que estamos mejor porque las mujeres nos habían hecho mejorar. El feminismo nos ha hecho cambiar hacia la igualdad y de una manera decidida en contra del machismo. Y esa transformación asimétrica en la sociedad, liderada y protagonizada por las mujeres, está haciendo que muchos hombres y muchos hombres jóvenes, muchos chicos, respondan con más violencia para intentar mantener y retener el espacio que hasta ese momento han tenido bajo la normalidad, bajo ese control y esa presión social. Cuando ya la presión social, el control social no es suficiente, hay quien recurre a una violencia mucho más explícita, a un control mucho más estrecho para intentar retener, digamos, su espacio. Desde pequeñitos nos han dicho que ser hombre es no llorar, que los niños no juegan con muñecas, que los niños no juegan a las cocinicas, que los niños no se visten de rosa, que los niños son lo que no son las mujeres. Entonces, si yo soy lo que tú no eres y tú has dejado de ser lo que eras, porque has cambiado, ¿qué soy yo? Que es lo que encuentran ahora muchos chicos, muchos chavales en la adolescencia. Pero si además de dejar de ser lo que eras y por lo tanto de no saber yo lo que soy, eres como yo era, ¿qué soy yo? Todavía más desorientación. Entonces, ese repliegue conservador, tradicional, machista, es lo que está dando lugar
a que haya un repunte de la violencia y, de hecho, las macroencuestas son claras. En 2006 había 400.000 casos al año, en 2011 había 600.000 y la de 2015 dice que hay más. No la ha cuantificado, pero podremos estar alrededor de 700.000. Pero también es cierto que son violencias mucho más cortas. Es decir, las mujeres salen de la violencia, salen más de la violencia. Salen fundamentalmente por la separación, luego lo hablaremos, no solo por la denuncia, pero salen de la violencia. Y yo creo que estamos mejor. De hecho, como último dato, la Naciones Unidas dijo hace 5 años que alcanzaríamos la igualdad dentro de 500. 5 años después ha dicho que la alcanzaremos dentro de 200 años. Es verdad que está lejos, pero en 5 años le hemos quitado 300 años. Luego, si en 5 años le quitamos 300 años, yo creo que en los próximos 3 o 4 años podremos quitar esos 200 que nos faltan. Hacemos referencia a la educación y la educación, cosa que es rigurosamente cierta, pero está ahí como para echarle la culpa siempre, ¿no? Claro, es que hay que educar más, todos lo decimos. Cualquiera, con la política que sea, se siente seguro diciendo la culpa es de la educación. Pero ¿qué es lo que ponemos en el haber de la educación? Los planes de estudio, modelo de televisión pública, modelo de relación, escuela de padres. Dos cosas en las que me gustaría que reflexionara con nosotros Ángel Gabilondo y otra más que tiene que ver con algo que acaba de decir Miguel y con su condición de filósofo. Simón de Beauvoir hablaba del tercer sexo. Ese nuevo modelo masculino que parece que tenemos que construir también incluirá la construcción de otro modelo femenino, ¿no? Luego nos podemos encontrar ambos en una especie de tercer sexo y que cada cual ya luego se las avíe como pueda. No sé qué pasa. Hay un androcentrismo en nuestra forma de pensar, en las categorías de la sociedad, en lo que configura la realidad, que solo eso puede explicar que la mayor violación de los derechos humanos que hay ahora mismo en el mundo es la violencia contra la mujer. La mayor. No hay en el mundo ninguna violación de los derechos humanos comparable a esta. Y en caso de duda, educación, eso sí. Cuando uno no sabe qué decir, dice, es que hace falta educación. Sí, pero yo hoy quisiera empezar por decir que la primera educación empieza porque combatamos lo que hay en nosotros, en todos y cada uno de nosotros, de violencia contra el otro, de violencia contra la diferencia, de violencia muy explícitamente contra la mujer, en todos y cada uno de nosotros. Y esta es la primera educación que yo sería partidario de cultivar. En el caso de que esa no se cultive, ahórrense todas las demás, porque desde luego ni se educa solo en horario escolar, ni se educa solo en los planes educativos, pero si estamos en esta conciencia, yo creo que es indispensable una educación para la igualdad, es indispensable una educación contra todas las formas de violencia y es indispensable una educación que incorpore en los currículum una idea de la lucha contra las formas de poder y de dominación y a favor de la emancipación. Es decir, una educación a favor de una dimensión universal, porque toda emancipación tiene una dimensión universal y además toda emancipación tiene un contenido social y político, de tal manera que solo a través de la liberación de la mujer habrá una transformación social y política en el mundo. Mientras la mayor violación de los derechos humanos sea la violencia contra la mujer, no podemos hablar de un mundo justo. El desarrollo de las formas de liberación de la mujer y el desarrollo de la legislación a favor de los derechos de la mujer ha ido acompañado del desarrollo de formas muy sofisticadas de violencia contra la mujer. O sea que hay que tener un poquito de cuidado, porque según va creciendo la libertad, no sé cómo se las arreglan los enemigos de la libertad de producir formas sofisticadísimas de luchar contra ella. Y probablemente necesitaremos ahora analizar esas formas sofisticadas de violencia que las que son víctimas las conocen muy bien, y que son formas que luego están muy entrelazadas con el mundo afectivo, que están muy relacionadas con el mundo de las emociones, que están tan relacionadas que luego decimos, es que no denuncian, es que no denuncian por miedo, sin duda que es también por miedo, pero también por otras muchas razones sofisticadísimas que convendría que analizáramos para poder generar espacios de libertad. Y esto significa también
que en la educación de las emociones y de los sentimientos en los chavales, en los adolescentes, sobre todo en el momento en que se desarrollan esos valores, en esa educación se abrigan de modos a veces muy silenciosos formas de rechazo a la mujer. En resumen, yo creo que sí hay que poner educación para la igualdad. Y educación para la ciudadanía tampoco estaba mal, aunque no fuera religión evaluable, pero yo creo que sí es indispensable introducir en el currículum escolar, para no evadir la pregunta, una educación de defensa de los derechos, de las libertades, de la igualdad, de la diferencia y contra todas formas de poder y emancipación. Este es el caldo de cultivo de la violencia. ¿Cómo se puede hacer una política u otra con el mismo marco legal? O, si quieres, entramos un poco más en harina. ¿Qué cosas no se hacen o qué hace que la ley? Porque además, tener un marco legal tan importante, tan referencial y que no sirva, a lo mejor es hasta contraproducente, ¿no? Sí ha servido. Sí ha servido. ¿Se han conseguido cosas? Sí. Se habla de un pacto de Estado. Yo pregunto, ¿es necesario que hagamos un pacto de Estado habiendo una ley? Yo creo que no hay mejor y mayor pacto de Estado que una ley, porque un pacto de Estado para mí es el compromiso de todas las fuerzas políticas, por supuesto, pero de todas las fuerzas, de todas las organizaciones y también de las personas a nivel individual. Yo lo que decía Ángel lo suscribo de la A a la Z. Normalmente lo hago, pero ahora también. Si cada una y cada uno de nosotros no vencemos esa resistencia interna que a veces tenemos sobre los demás, no diré contra los demás, sino sobre los demás, ¿cómo pretendemos que haya un cambio colectivo? Si no hay un cambio individual, no puede haber un cambio colectivo. Luego, para mí, desde el momento que hay una ley, pues que haya un pacto de Estado, bienvenido sea, pero tenemos una ley que fue aprobada por unanimidad. ¿Cuál es el problema? Pues que cualquier medida que hay que poner en marcha, yo no estoy de acuerdo con que nos acordemos de la educación como de Santa Bárbara cada vez que truena. Yo creo que donde se educa es en la familia, es en la sociedad en su conjunto. No podemos delegar. La educación, para entendernos, el profesorado lo que hace es formar a nuestros hijos e hijas. Pero quien tenemos que educarlos, básicamente, somos nosotros, su familia. Para mí, uno de los principales fallos que ha tenido la ley es el carecer de presupuesto para desarrollar las medidas que contemplaba. Ese es uno de los principales. Pero también el propio efecto pedagógico. Estamos hablando de una cuestión, por ponerle un nombre que quiero comparar con otra cosa, de una cuestión que ha formado parte de la vida privada de las personas, de la relación entre dos personas, del ocultamiento por parte de la familia históricamente. Y sacar eso del ámbito de lo privado y llevarlo a la esfera de lo público como cualquier delito es muy difícil. Bueno, hemos ido cambiando las mujeres, pero a mí lo que me preocupa realmente es que ahora no solo haya chicos menores de 20 años que consideren que no pasa nada porque una mujer cobre menos que un hombre, porque rendimos menos, según ellos, sino chicas. Es que lo que me preocupa es que ellas tengan también ese concepto. Eso es lo que me preocupa. La violencia contra las mujeres lo que pretende es mantener el poder establecido. O sea, que no se rompa, que no nos salgamos de ese papel que se nos asignó históricamente. Y como el agresor normalmente ve que cuando ejerce violencia consigue de manera inmediata la respuesta, que es no me muevo, ¿por qué ahora hay más asesinatos? Primero, porque creo que los conocemos y antes no los conocíamos. Y segundo, porque ahora las mujeres dicen basta ya, quiero vivir. Yo quiero volver a lo de la educación, porque a mí sí me parece muy importante. La educación es en casa, pero
en la escuela es muy Pero importante. también, pero también un la momento. situación laboral, Esperanza. Seguramente No. si la mujer Claro. gana menos, A ver, por tanto prescinde del sí, trabajo, termina sí. siendo... ¿no? Claro, evidentemente. Pero yo quiero ir a lo concreto de la coeducación, que es un ideal. O sea, es que eso es lo que ayuda a erradicar algo que es una ideología, que es el machismo. Por eso hay mujeres machistas, hay muchas mujeres machistas, muchísimas y muy peligrosas, porque quieren tener el poder que tienen los hombres y naturalmente defienden esos principios que defienden los hombres. Bueno, pues en la escuela también tiene que, de una manera transversal, no una asignatura, de una manera transversal, coeducación. La violencia machista no es algo que solo ocurre aquí, sino, por ejemplo, hay países europeos, los nórdicos, donde hay el doble de asesinatos que en España. Es decir, es una ideología que recorre el mundo de una manera absolutamente terrible y que lo ha recorrido y lo recorre en absolutamente todas las cosas que pasan y que se impone. O sea, puede haber de momento movimientos de no me mantengo, defiendo, crisis económica, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Nos han doblado el brazo. Los machistas, que en todos los sentidos, los que tienen el poder, sean hombres, sean mujeres, y estén ocupando el puesto que estén ocupando, nos han doblado el brazo. Nos lo doblan permanentemente. Y hay que rebelarse contra eso. Pero parece que es mucho más fácil, porque lo estamos viendo en el cada día de todas las cosas, doblar la cabeza, buscar caminos intermedios, a ver si llego, no, por aquí, diálogo. Bueno, yo no digo que haya que asaltar los cielos, Dios me libre, si es que existe. Pero, hombre, vamos a ver que ya nos están pasando demasiadas cosas y por más que intentamos, conseguimos un poquito, pero hay una marcha atrás siempre. Eso es lo que quiero decir. Y si a los niños y a las niñas se les educa lejos de esa ideología, esos niños y esas niñas sabrán defender sus derechos cada uno y que el derecho de uno sea intocable por el otro, ¿no? Yo creo que lo que hace falta también es bastante formación y bastante oficio para hacerlo con competencia. Primero, la ley. Pues yo creo que la ley igual se podría evaluar un poco, pero es que en España ponemos y derogamos leyes sin evaluar sus consecuencias, ¿no? Y luego, cuando hablaba de formación, puestos a hablar de formación, yo no me voy a meter con los jueces, porque soy un poco más cuidadoso y sobre todo más sensato. Pero lo que sí digo es que un poco de formación viene bien. Y ahí me dirijo al Consejo General del Poder Judicial, a quien corresponde explícitamente la formación de los jueces, ¿no? Y yo creo que ahí hay falta de sensibilidad y alguna apatía. Pero es que hace falta personas preparadas. Una de las causas por las que crece también la violencia es porque, o la falta de denuncia, es porque a veces llegas a personas que no tienen la competencia, el oficio que hace falta para recibir a una persona en una situación de necesidad de ese tipo, ¿no? Así que yo reivindico la educación, por supuesto, reivindico la formación y me dirijo modestamente al Consejo General del Poder Judicial para que, por favor, pongamos en los lugares donde hay que dar respuesta a personas con la competencia, el oficio, la preparación y la formación para atender un asunto de este calibre, que es, como he dicho, mucho más sofisticado que ver si le han pegado mucho o poco. Eso, por supuesto, erradiquémoslo. Pero a mí ya me empieza a preocupar, como he dicho antes, desde luego todos los muertos, todas las víctimas, pero el trabajo silencioso y sofisticado de la violencia y del poder que se ejerce contra la mujer. Miguel, ¿se puede evaluar, tú que lo has conocido de primera mano? Porque aquí en Andalucía, por ejemplo, hay formación, hay protocolos en asistencia sanitaria, que no había, hay protocolos en la Guardia Civil y la Policía, que no había, hay protocolos en los colegios. Otra cosa es que estén dotados, pero imagino que hay una diferencia cuando hay protocolos, cuando hay cursos de formación para profesionales y cuando no. Quiero decir, igual deberíamos evaluar también en positivo, ¿no? En positivo o negativo, evaluar, ¿no? Sí, pero a mí a veces me sorprende que, viniendo de una cultura que se ha construido sobre el pecado original, realmente el gran pecado es la inocencia original, porque somos muy inocentes y creemos que las cosas pasan por derivas incontroladas o por accidentes fortuitos, ¿no? Y el machismo no es un accidente ni una deriva del tiempo, es una construcción interesada
para jerarquizar las relaciones sociales y para tener poder dentro de ellas. Y la primera jerarquización que se hizo fue hombre-mujer, y está en la base. Y el problema, los obstáculos para acabar con la desigualdad y con la violencia de género no son puntuales. No es que hay una piedra en el camino, es que hay un camino por la zona más agreste para que no se pueda avanzar. Y por lo tanto, la desigualdad existe y la violencia de género existe porque se quiere que exista. Así de fácil. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. ¿Cómo se actúa ante eso? Pues por pasividad, por justificación. Cuando comentaba Ángel el poder de la cultura, cuando tú hablabas de la palabra, el poder de la cultura, su gran fortaleza no es condicionar las conductas, que lo es. Su gran fortaleza es darle significado a la realidad. Porque esa cultura que crea una realidad que critica una agresión de un hombre a su vecino, no critica esa misma agresión a su mujer. La agresión la critica y dice no matar, y dice no golpear, y dice no agredir, pero yo doy significado distinto, justifico, integro. E integro como parte, como apuntaba también Micaela, como parte de la normalidad, de que eso es bueno para el sistema. Porque es bueno que la mujer esté en su sitio, que dé educación a su hijo, que transmita afecto, que sea sumisa, que sea obediente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no se aplican los protocolos, no es por falta de protocolos. Cuando no se aplican las leyes, no es por falta de ley. Cuando no se hace bien un trabajo profesional, no es porque el profesional no sepa o no sea capaz de hacer bien su trabajo, sino porque no se quiere. Yo creo que debemos de caer en el pecado de la inocencia original y darnos cuenta de que la construcción de la desigualdad del machismo es una construcción de poder para tener privilegios, ventajas, beneficios y que, por lo tanto, lo mismo que está y que se ha creado y que se ha mantenido durante siglos, está la voluntad de perpetuarlo al máximo. Es verdad que le vamos quitando, le vamos comiendo bocados, pero conforme avanzamos también son mayores las resistencias, como apuntaba muy bien Ángel, de manera directa con los homicidios, pero también de formas mucho más subliminales, mucho más integradas, mucho más justificadas, mucho más racionalizadas, naturalizadas, hablando de que las mujeres tienen capacidades idóneas para, que deben desarrollarse. Entonces, claro, idóneas para cuidar, querer, mantenerse en casa y hacer muy bien la comida y la plancha. Entonces, ese tipo de estrategias tramposas tenemos que evitarlas. Miguel ha hecho referencia al pacto, ¿no? Al pacto Sí. de Estado. Y a una referencia legal, a lo mejor el pacto tiene simplemente que suponer un compromiso y vosotros opináis sobre eso. Hombre, una gran parte del movimiento feminista y desde luego la mayor parte de las mujeres de los partidos políticos que creen en la igualdad sí están pidiendo ese pacto. Digo yo... No, pero si yo no estoy en contra del pacto. No, ahora explicáis si creéis necesario un pacto y en qué medidas, porque claro, el de todos estamos, lo del minuto de silencio lo hacemos todos. El minuto de silencio lo bordamos. Y la conmiseración y la pena auténtica, convencida que auténtica, todos lo asumimos. Pero ¿cómo se desgranaría ese pacto de Estado teniendo en cuenta que en nuestra Constitución, si cambiamos la palabra mujer por negro, impediría que un negro fuera rey? Porque está impidiendo que una mujer sea reina, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿cómo desgranaríais el pacto de Estado? Yo creo que hay una manera de ir rompiendo eso. Porque Miguel decía que hace no sé cuántos años nos quedaban 500 para ser iguales y ahora nos quedan 200. Yo discrepo, de las pocas cosas que discrepo de ti, pero en esa discrepo, creo que nos quedan más de 1000. De verdad, de verdad. Porque esa manera de concretar las cosas se llama ley de dependencia, que permite que las personas tengan derecho a ser atendidas, derecho propio e individual, y al mismo tiempo libera a la familia de tener que prestar ese cuidado a la familia, a las mujeres de la familia. O la decisión política de que a las dependientes los ha atendido siempre la familia. O sea, estamos hablando de decisiones políticas. Claro, las mujeres, evidentemente. Creo además, Micaela, que ha habido poca incorporación de hombres incluso al mercado laboral de la dependencia. Muy poquito. Empezaron a incorporarse algunos cuando ese cuidado empezó a profesionalizarse y se ganaba un sueldo. Pero como también ahí los convenios laborales son bastante bajos, probablemente los más bajos de todos,
pues había menos hombres. Pero a lo que me refiero es que a mí me parece muy bien que haya un pacto de Estado, desde la política, desde la sociedad en su conjunto, pero tenemos que poner el acento en quien, tomando decisiones, transforma la realidad en un sentido o en otro. Y desde la política, y con la misma legitimidad política, tú puedes poner en marcha una ley integral contra la violencia de género que habla que uno de los pilares básicos era el de la educación, aunque el que tarda más, donde se tarda más en ver los resultados, en que hubiera medidas de atención desde las económicas, porque no todas las mujeres que sufren violencia son dependientes económicamente del maltratador, todo lo contrario, todo lo contrario. Algunas veces es el maltratador el dependiente de la mujer. Por eso es tan intrincado, como decía Ángel, el desmontar eso. Pero ¿por qué considero yo que estamos más lejos en vez de más cerca? Pues porque yo he visto, y creo que es perfectamente visible, que en 4 años se han roto muchos de los pasos que se dieron aprobando leyes que supuestamente no tenían que ver de manera directa con las mujeres, pero que nos afectaban de manera directísima, como era la propia ley de dependencia, las escuelas infantiles de 0 a 3 años, el que haya suficientes escuelas infantiles de 0 a 3 años, o sea, todo aquello que ayuda a las familias, pero que dentro de la familia a quien ayuda de manera más directa es a las mujeres. Desde el momento en que alguien justifica que se baja la partida presupuestaria de la ley de dependencia, porque esto es algo que siempre han hecho las familias, pues me estás hablando que ya no es una cuestión económica, es una cuestión ideológica, que estoy condenando de nuevo a que sigan siendo las mujeres las que atiendan y las que cuiden. Y no puedan elegirlo. O sea, que alguien a lo mejor no ve que detrás de esa decisión política lo que hay es un retroceso de muchos años para muchas mujeres. La reforma laboral expulsó a las mujeres del mundo laboral y además de cobrar un salario medio digno. Fuimos las últimas en llegar y hemos sido las primeras en salir. Los permisos y las bajas para cuidar a los menores. ¿Quién coge los permisos de maternidad y de paternidad? Los de paternidad los padres, porque están preparados para los padres. Me callo ahora mismo. No hemos avanzado en la petición de permiso parental pero espera, intransferible. Mercedes, ¿por qué? Sí, ¿Por qué? Lo lleváis en el programa. Hemos avanzado, pero no se avanza lo suficiente. ¿Pero por qué? Cuando una pareja que ambos trabajan, porque si la mujer no trabaja no tiene derecho, no genera derecho a permiso de maternidad, no nos lo olvidemos, y no le puede transferir nada al padre. Entonces, cuando los dos trabajan, normalmente ella es la que menos gana. Pues cuando alguien quiere cogerse una excedencia, ¿de qué sueldo va a prescindir en la casa? ¿Del más bajo? ¿Eso qué significa? ¿Que es que quieres discriminar a la mujer? No, hombre, ni mucho menos. ¿Cómo la vas a querer discriminar? Si ya venía discriminada de antes, porque al cobrar menos tienes todas las papeletas para que seas tú la que te quede. O sea, todo está enfocado en esa dirección. Pero lo que se pide es que ambos tengan derecho cuando los dos trabajan. Claro, que ambos y que sea tengan intransferible derecho, y personal. pero tú date cuenta que luego y que no haya que la libremente, mujer no tenga que ceder el tiempo de cuidar de su hijo, sino que él de cada tenga uno la lo suya tenga, también. ¿no? Porque Pues además será la la manera de equiparar también las desventajas cuando nos sentamos frente a un empresario y nos ve con 27 años y dice, uy, 27 años, si tienes un currículum magnífico, pero lo mismo vas a tener hijos y tú te vas a quedar a cuidarlo mientras que el padre normalmente no se queda, ¿no? Entonces, son tantos caminos que nos llevan siempre al mismo sitio. Y si no resolvemos esos caminos, no vamos a llegar nunca, 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 porque cuando creemos que estamos llegando, nos dan un portazo. Completamente, en tu caso además lo tienes clarísimo. Sí, pero a mí pactos de voluntad solo no me valen. Ángel. ¿Qué es un pacto social? Pacto social supongo que, o un pacto político.
Pues es la firme determinación de una sociedad que es consciente de que la situación es insostenible y se reúne para afrontar ese desafío. Cuando yo digo un pacto social por la educación, ¿qué quiere decir? A ver si quedamos los partidos políticos una tarde. No, yo no me refiero a esto. Me refiero a ver si interiorizamos que este es un asunto de Estado prioritario y la situación es insostenible. Y con este tema yo sí soy partidario de un pacto social. Todavía no he dicho político, pero sí para empezar de un pacto social. Y el pacto social es la interiorización de que la situación es absolutamente insostenible y que el número de víctimas es muy grande, pero es que hace falta más de una. Es que a mí que una persona muera por el hecho de ser mujer, porque esa es la razón última por la que muere, a mí me parece tan impresentable socialmente que me parece que esto habría de hacerse una prioridad. Yo agradezco a los que habéis luchado, sobre todo mujeres, y nos habéis traído una ley que ha cambiado la realidad. Ha cambiado la realidad. Ahora lo que pienso que hay que hacer es reactivar eso y utilizar los pactos sociales y la legislación vigente como elementos de congregación de fuerzas para afrontar un desafío. El desafío es que si nos dejamos llevar por la mera inercia de nuestras reformas amigables, esto, 1000 años, ¿quién ha dicho que se va a arreglar? Es que a mí lo que me parece optimista es pensar que se va a arreglar. No sé si en 200, en 500 o en 1000, es que no se va a arreglar. ¿Sabe por qué? Yo cuento esto y acabo. Lo he citado varias veces. Preguntado Kant si el género humano progresa hacia lo mejor. Pregunta fantástica. ¿El género humano progresa hacia lo mejor? ¿Y saben la respuesta de Kant que cito con emoción? La respuesta de Kant es esta. Eso depende de lo que hagamos. Y a mí me gusta muchísimo que aquello que vaya a ocurrir depende de lo que hagamos. Así que si 200 años, 500 años, 1000 años, pues conociéndonos somos capaces de no arreglarlo nunca. Depende de lo que hagamos. Para ir cerrando ya, porque me pide Juan que vayamos cerrando, os doy la palabra inmediatamente. Yo me callo, os doy... Tú tienes micrófono, se lo paso a Miguel. Miguel. Vamos cerrando. Para cerrar, nada mejor que volver al principio, como muy bien ha dicho Ángel. Yo creo que la palabra efectivamente es un poco la clave. Cuando acaban los hechos puntuales, lo único que queda es la palabra. Es decir, más allá de cada episodio aislado está la palabra, y la palabra nunca son palabras solitarias cuando nos enfrentamos a la desigualdad. Es decir, cada palabra de igualdad que lancemos al aire está rodeada por miles de palabras de desigualdad y de machismo. Luego tenemos que enfrentarnos a ellas, tenemos que entender que las palabras en igualdad, como también apuntaba Ángel, ¿no? En cuanto nos descuidamos, pues son arrastradas por todas las palabras de la historia que han ido empujando en dirección contraria hacia lo que nosotros y nosotras queremos avanzar, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y también pensar en clave machista. En el sentido, si esta reunión hubiera sido congregada por los machistas, en lugar de violencia de género aún, le habrían llamado violencia de género por supuesto, porque forma parte de sus instrumentos necesarios para mantener la desigualdad. Y cuando hablamos de que efectivamente pueden ser 1000 años, 2000 años, o puede ser nunca, pues efectivamente puede ser nunca, porque, como muy bien ha dicho Ángel citando a Kant, ¿no? Pues depende de lo que hagamos. Yo digo que la realidad no es un accidente, es un resultado, y que el resultado dependerá de lo que se haga o se deje de hacer. Entonces, es muy difícil que ante el panorama que tenemos, y con la clara conciencia de que lo que se está planteando desde la igualdad, desde el feminismo, es un ataque a los hombres, un ataque a la familia, un ataque al orden social establecido, pues quien percibe que todos los avances son un ataque, quien percibe que educar en igualdad y para la ciudadanía es adoctrinar, mientras que transmitir los valores del machismo es educar, pues no se va a bajar de su posición ni va a aceptar todos los cambios. Entonces yo creo, y con eso también me uno al compromiso individual, pero más allá de cada uno. Es decir, no basta que estemos muy convencidos y muy convencidas, sino que lo manifestemos y nos impliquemos y trabajemos, nos organicemos, hagamos estrategia, hagamos táctica, hagamos algo más. No basta con que estemos muy convencidos y convencidas de que lo que estamos haciendo está bien, sino que tenemos que hacerlo de una manera coordinada, buscando objetivos concretos y ir avanzando.
porque lo demás, la deriva del tiempo, ya sabemos dónde nos ha traído. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Mientras no vayamos atajando esa desigualdad en todo y cada uno de los puntos que se produce, en cada una de las leyes, pero sobre todo en el día a día de las que no somos conscientes, que lo hacemos con tanta inercia que creemos que es lo normal. Y esa inercia que nos lleva a hacer cuestiones diferentes o cosas diferentes a las mujeres de los hombres es la que va perpetuando esa discriminación. Los puestos de trabajo, las categorías laborales, los salarios, todo eso nos sigue separando. Y a mí me parece que además es algo que perjudica a la sociedad entera, una sociedad que el 50% prácticamente de su población no tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades que el otro 50%, me parece una injusticia total y absoluta y desde luego un desperdicio que no nos podemos permitir. Bueno, yo quiero descender a lo más pequeño, a lo que no tiene importancia. No tiene importancia ni siquiera para quienes nos declaramos feministas y estamos luchando en esto. Y son unas cuantas frases que he puesto aquí. ¿De las redes? No. De las que en comunicación entre nosotras y nosotros solemos utilizar a veces. También hay violencia de género contra las mujeres, por ejemplo. Perdón, contra los hombres. Perdón. También hay violencia de género contra los hombres, dicen ellos, ¿no? Pero podemos decirnos, dicen también que hay muchas denuncias falsas, etc. Pero podemos nosotras decir, ¿qué habrá hecho esta? ¿Con quién se habrá acostado esta para conseguir ese puesto que tiene? ¿Cómo la van a respetar con esas minifaldas que lleva? Es lógico que le metan mano. Una cosa es vivir libremente la sexualidad, su sexualidad, una mujer. Oye, y otra cosa es el trajín que se trae esta. El libertinaje. Hombre, a los hombres hay que saber entenderlos. Bueno, vamos a ver, todas y todos alguna vez hemos sido, somos así de groseros y de machistas. Quiero decir que efectivamente es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el compromiso, no podemos abandonarlo. Porque si lo abandonamos en algo que parece tan pequeño, podemos abandonarlo también en algo grande. Y esto no es pequeño. Decir estas cosas no es algo menor, es algo grave, muy peligroso. En fin, no quiero decir nada más porque es muy tarde, solo que a esta hora, que van a menos 10, ¿no? Las 2. Bueno, pues a esta hora, exactamente a esta hora, hay una mujer que está en peligro de muerte. En algún lugar hay una mujer que está en peligro de muerte. Eso es algo con lo que cada mañana también deberíamos levantarnos en la cabeza. Y eso nos provocaría y nos llevaría inmediatamente a la acción.